Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, mi Sus. Querida Lesa, ¿cómo estás, hermosa? Y bueno, hola a la querida comunidad que nos escucha. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Hola, Sus, pues muy contenta, te quiero mucho, estoy muy contenta de compartir toda esta información con alguien bueno, es que no siempre encontramos el escucha correcto y el habla correcto, ¿no? Para poder establecer una comunicación con una frecuencia determinada, que es nuestra intención, elevar la frecuencia de nosotras mismas mientras platicamos, pero también de nuestros escuchas y de esta hermosa comunidad que ahora nos apoya y nos sigue. Y entonces pues yo muy contenta, muy agradecida como siempre y pues con el alma blandita y el corazón blandito. Me encanta. Es verdad, bueno, estábamos hablando justamente fuera de micrófono de muchos temas, ¿no? A veces da las ganas de empezar a grabar desde el vamos, ¿no? Desde el encuentro y desde qué fue lo que estuviste escuchando, o cómo vas resonando en tu corazón, con qué información, porque en realidad lo que uno sí entiende, en cierta forma, que el universo nos va llevando hasta los temas, nos va llevando y nos va conectando con la información que uno siente que es la que en ese momento hay que atender, ¿no? Que seguramente hay una especie de, no sé, energía que recaba o que toma la información de muchos corazones y cerebros y que en definitiva ahí van llegando a un punto donde hay quienes captan esa información naturalmente, ¿no? Y dicen, mira, esta semana me pasó tal cosa y coinciden con respecto a vos, que también estás en la misma sintonía de temas, ¿no? Porque no es que uno prepara el tema con anticipación, no. O sea, lo prepara de acuerdo a cómo está la energía vibrando y la información que está circulando en ese momento, ¿no? Y hay varios temas en los cuales, por supuesto, uno está vibrando, porque además hay videos que circulan y que también son inspiradores o que van presentándose con una información que a su vez luego, con otras situaciones que uno vive en la vida, coinciden en cuanto a, ok, atendamos este tema porque parece ser que este tema es el que ahora amerita ser conversado, ¿no? Siempre desde el corazón, siempre desde una perspectiva humilde y genuina, y por supuesto sabiendo que nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos pequeños pedacitos de verdad y hay quienes resuenan con una más que con otra, pero en realidad nuestra intención es, ok, esta es la mirada, una perspectiva abierta y desde el corazón, ¿no? Y bueno, hay varios temas. Uno de ellos con respecto, por ejemplo, al tema de lo que es la vida, ¿no? La vida es un juego. Hay grandes cabalistas, excelentes videos con respecto a esto, y de hecho a veces nosotros internamente sentimos que esto es un juego, que la vida es un juego, pero claro, muchas veces parece un juego dramático, trágico, muy cruel, muy injusto, porque hay cosas que pasan y que uno no sabe ni por qué, y dice, ¿cómo me lo merezco? ¿Me merezco esto? Y aquí podemos empezar el vivo hoy teniendo en cuenta esto, ¿no?
que en un juego, cuando nosotros jugamos de lo que sea, tenemos que saber las reglas, porque si no sabemos las reglas, obviamente no vamos a poder jugar. Y aquí partimos justamente de un tema muy importante, que es las reglas del juego. ¿Cuáles son estas reglas del juego? Tenemos un montón de información que vamos recabando a través de nuestros podcasts y de infinita información que vemos, que escuchamos, temas energéticos, espirituales, bueno, obviamente el tema de la cábala, religiosos, y nosotros mismos vamos tomando la información y nosotros somos grandes curiosos e investigadores. Cada uno de los que nos escucha está tratando de crear su propio puzzle, está tratando de encontrar con la mente, obviamente, con la mente lógica, con la mente racional, el por qué estamos acá, cuál es el juego y si es un juego, quién lo hizo. Y en este juego, como este gran cabalista, ¿no? Wolkoff dice, bueno, en este juego podemos ganar, podemos perder, ¿no? Podemos abandonar, ¿sí? Hay distintas opciones que nosotros tenemos, pero en realidad estamos partiendo de cómo se juega, cuáles son las reglas del juego. A su vez, dejamos esto de costadito y nos vamos a otro tema que también nos convoca y que para mí, justamente esta última semana fue la experiencia que viví y que me dio humildemente desde el corazón la perspectiva de qué es lo que está haciendo que nosotros, inclusive hasta conociendo las reglas del juego, no sepamos jugar, porque estamos jugando con la mente lógica, la mente racional, la mente ansiosa, la mente que tiene infinidad de preguntas, infinidad de pseudo respuestas, pero no estamos en el juego conectándonos con la paz interna, con la esencia, con ese corazón que late y tiene todas las respuestas y que además está conectado con la parte más divina nuestra, ¿no? Entonces, de hecho, aparece un video, yo abro en el YouTube y aparece un video de una leyenda de estos sabios chinos, ¿no? Lao Tse, donde decían, dice la leyenda, que había un sabio que no hablaba, él estaba en absoluto silencio y que alumnos de todas partes venían hacia él, se sentaban en círculo alrededor de este gran maestro y que luego de días se iban transformados. Hasta que un día llega ese alumno tan ansioso, tan nervioso, y le dice, maestro, ¿cómo puede ser que esta gente se vaya con respuestas, se vaya transformada si usted no habla? Y él en ese único momento habló y dijo, todo el tiempo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo desde aquí. Y entonces, bueno, se quedó el alumno. Le costó más aquietar su mente, pero entendió, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos? Venimos con que las enseñanzas más antiguas, justamente lo que nos llevan es a entender que en realidad nuestra mente ansiosa está todo el tiempo tratando de tener respuestas y cuando las tiene no se siente satisfecha. Porque en realidad siguen siendo pseudo respuestas que quedan aquí, pero no se internalizan. Porque en realidad estamos en ese modo automático o semiautomático y estamos bombardeados por ruidos, por preocupaciones. Todo es ruido, todo es automatismo, rapidez. Me mandan un mensaje, al toque respondo. Todo tiene que ser reactivo. Y entonces ahí estos maestros dicen que si uno entra en sintonía, comienza a tener transformaciones internas. Por ejemplo, activa la escucha atenta. No
no estoy en la sintonía de que me está hablando y estoy pensando la respuesta, sino estoy escuchando. Otra de las características es me contengo la respuesta, porque entro en una sintonía más profunda para conectar con el otro, no desde la recibo y respondo y me saco el tema de encima, sino contengo la respuesta. Tercero, sutilizo mis instintos, los sutilizo, los hago bellos. Voy conectando con la esencia más divina, por lo tanto, lo grosero se va de mí, porque yo comienzo, digamos, a entrar en una sintonía que no es literalmente humana, sino es del ser, ¿no? Entonces, aquí me parece que todo en el juego es lo que está afuera, es ruido, es música de muy baja frecuencia, es violencia, es distracción al máximo. Noticias, la mayoría de noticias que son sumamente trágicas o de situaciones que van a pasar que siempre son negativas. Entonces, en esa vorágine, yo me pregunto, una mente que está en ese estado, ¿cómo puede abastecer, digamos, o cómo puede cubrir las preguntas que tiene de por qué está, a dónde va, por qué vive lo que vive, si no se sale de ese caos, ¿no? Pero aquí me parece que hay muchos puntos que me gustaría y nos gustaría muchísimo entrar en sintonía con vos, no sé si con Alesa, con, lo que, con quien canaliza, para poder entrar en sintonía con esto que es tan profundo, ¿no? El juego, ¿cuál es el juego? Si sabemos esas reglas, pero fundamentalmente, ¿cómo tenemos que estar nosotros en sintonía como para poder entrar en conexión con ese juego? ¿En qué estado? En un estado mente, todo el tiempo mente, entiendo, respuesta, corro, esto lo creo, esto no lo creo. ¿O en qué situación interna es imperioso que nosotros, más aún ahora, estemos para poder entender el juego y para poder jugar y que no seamos descalificados y Claro. expulsados, ¿no? Más o menos esto es, en términos generales, lo que veníamos hablando fuera de micrófono y me parece muy importante porque dicen que en los momentos en donde nos acercamos a la luz, justamente se siente más la oscuridad. Así que para quienes a lo mejor tienen mucha angustia, mucha decepción, creo que vamos por este encuentro de hoy. Claro que ¿Sí? sí, Sus, con mucho gusto, muchas gracias. Bien. Voy sintonizando, voy conectando y está aquí. Es una presencia femenina, pero se está preparando para entrar. Un momento. Hola Susani, ¿cómo estás? Soy de Pléyades porque, digo, vengo a hablar contigo en este tema porque nosotros como civilización hemos atravesado momentos muy similares a los que en el planeta Tierra se está viviendo actualmente. Por eso nos parece muy interesante poder brincar de todo y de lleno a este tema contigo, porque entendemos perfectamente bien esas preocupaciones que se describen y esa ansiedad que algunos de ustedes presentan y confusión en cuanto a cómo podemos vivir este juego, cómo podemos verlo desde el lugar del juego. Y bueno, es que
juego es una palabra interesante, porque todo lo que uno puede hacer dentro de un juego es ganar, perder, incluso ser descalificado o ser pausado. Uno puede poner pausa en el juego también y dejar que las cosas se queden allí. Y en realidad, sí, estamos de acuerdo con nuestro compañero y amigo cabalista que habla de y que propone esta realidad como un juego. En realidad, él se está comunicando con una entidad que es bastante elevada, está hablando directamente con uno de los consejos de luz. Nosotros somos bueno, yo en particular no pertenezco al Consejo de Luz, pero sí estoy a cargo de entregar mensajes y de ayudar a la civilización humana en este momento a entender estos mensajes, a traducir, y también estoy a cargo de monitorear esas frecuencias que se están viviendo en este momento en la Tierra, desde dónde se están viviendo y cuál es esa frecuencia predominante que se establece en una generalidad de masa, es decir, en la mayoría de las mentes que están buscando una realidad espiritual, porque también tenemos en cuenta que muchos de los que están ahorita encarnados en el planeta Tierra, hay veces que deciden pausar este juego o que deciden simplemente apagarle antes de que se termine. Algunas de las cosas que han estado circulando como información en el planeta en este momento es que estamos viviendo un juego, que la Matrix en sí es como si fuera una plataforma de realidad virtual en la cual nosotros podemos cambiar fácilmente de pieles o de cuerpos, de actividades, ¿no? Por ejemplo, un personaje quizás puede y tiene más habilidades en cuanto a la comunicación y otro tiene más habilidades en cuanto a la fuerza bruta y a poder luchar contra los enemigos desde el cuerpo mismo, físico a físico. En realidad este juego se está jugando en un campo común que tenemos todos, que vendría siendo el cuerpo físico, y todo lo que el cuerpo físico está produciendo como resultado es lo que se refleja directamente como la realidad inmediata. Por eso hemos estado diciendo desde hace muchos años que nosotros creamos nuestra propia realidad, porque lo que podemos hacer a través de este juego es diseñar las distintas pieles que vamos a encarnar, pero también diseñar los distintos escenarios en donde se van a jugar las realidades y los conflictos de ese momento. ¿Cuál es el propósito de este juego? Pues evidentemente es ganar, y ganar significaría que nosotros logramos reconocer todas las reglas del juego, porque la particular regla de este juego es que no sabemos las reglas del juego, es que estamos jugando a ciegas, y esto es una de las claves, enseñanzas de este gran cabalista que es Javier Volkov, que es quien ha compartido con nosotros esta información. Ahora, nosotros decimos, ok, lo que queremos agregar a esto es que para ganar uno tiene que realmente conectarse con uno mismo, con el propio origen, porque el origen te va a traer ese conocimiento sofisticado con el cual tú puedes jugar el juego aunque no tengas ninguna regla presente, porque tú puedes ir creando tus propias reglas, tú puedes ir creando los caminos por los cuales quieres transitar y quieres explorar como alma, pero la particularidad es que efectivamente en este momento se está acelerando el tiempo y tenemos poco tiempo como para llegar a un cierto nivel. Quizás no a ganar completamente el juego, pero sí llegar hasta un cierto nivel. Y esto es una responsabilidad, ya ni siquiera es una de las reglas del juego, sino sería una responsabilidad personal empujar a nuestra propia conciencia a alcanzar un cierto nivel em, correspondiente a los siguientes niveles que vienen y que están planeados para nosotros en este futuro cercano. Quizás nos queda poco tiempo en el sentido de, bueno, para empezar el tiempo no existe,
pero cuando se dice nos queda poco tiempo, quiere decir que estamos siendo observados por los consejos de luz para ver qué tanto estamos realmente avanzando en nuestra propia conciencia. Y esto porque tenemos ciertos ritmos que vamos acompasando junto con el planeta Tierra, que es un ser consciente vivo y que tiene una pulsación y que tiene un, digamos, un latido con el cual nosotros tenemos que acompasar ese ritmo, nuestro ritmo con el ritmo de la Tierra. Si la Tierra acelera su conciencia, nosotros tenemos por ende que acelerar la nuestra, pero en parte es una consecuencia natural de ese aceleramiento, de esa energía cambiando, pero en parte también debe de ser impulsada más por nuestra propia voluntad. Y nosotros tenemos que poner esa voluntad a fuerzas, a propósito, a conciencia, decir, vamos a ayudar a que, como se está dando naturalmente en el planeta Tierra, podemos a partir de allí darle ese empujoncito y poder alinearnos, alinearnos con el ritmo del planeta, alinearnos con nuestra propia evolución. Efectivamente, hay cambios en los planes hacia la humanidad, desde dentro de la humanidad, porque la propia humanidad está cambiando su propia frecuencia. Entonces, esa frecuencia predominante, que era la que les hablaba al principio de las masas que están buscando la espiritualidad, esa frecuencia predominante llega a cambiar y cambia, a lo mejor el objetivo deja de ser el ascender a una quinta dimensión y ahora se está deletreando más o perfigurando mejor una capacidad de cambiar ya no a la quinta dimensión, sino a otra dimensión, a la sexta dimensión, saltándose la quinta. En algún momento la humanidad pasó de la tercera dimensión a la cuarta dimensión y en cierto momento la frecuencia fue exitosamente tan intensa que lograron saltarse la 4D y pasar a la 5D en algunas ocasiones, en algunos momentos. Hay que tomar en cuenta que esto no es lineal y que se viven diferentes realidades paralelas al mismo tiempo en el planeta Tierra. Hay seres que conviven con ustedes, que siguen en una 4D y hay seres que conviven con ustedes que están ya en una 6D. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros que nos estamos comunicando desde Pléyades telepáticamente con ustedes a través de la canalización, porque se establece un puente de frecuencia tal en el cual nosotros somos compatibles y se puede leer esa señal que nosotros estamos enviando. Simplemente así es como en este momento, desde el planeta Tierra, se puede hacer esta conexión con la 6D o incluso con entidades o energías y frecuencias muchísimo más elevadas de esta. Nosotros entramos ahorita a hablar con ustedes porque tenemos un lenguaje similar y tenemos un poco de experiencia en esta evolución de nuestra civilización. Y podemos decirles que es un momento crítico en el planeta Tierra ahorita, por eso se habla de que hay poco tiempo, porque este momento crítico es voy a tomar la decisión de ser y encarnar ese ser que tiene que tener ya un determinado nivel. Es que no nos gusta hablar de niveles, ustedes saben, porque no es una competencia, pero sí, cuando se trata de un juego y lo estamos viendo desde este punto de vista, sí que tenemos que pasar de niveles. Y en todos los juegos siempre hay un punto determinante, un ultimátum en donde vamos a saltar a ese otro nivel y donde vamos a empezar a tener nuevas capacidades, nuevas cualidades y nuevas habilidades para enfrentar y crear, sobre todo crear una nueva realidad. Y este es el punto, que en el momento en el que nosotros logramos desatorar ese nivel y logramos pasarlo, digamos que este es el momento del gran jefe.
No sé, cualquiera que haya jugado un videojuego sabe que hay momentos de ultimátum en donde te enfrentas a una intensa, a un intenso debate, a una intensa batalla con un gran jefe que tiene cualidades mucho mayores a las nuestras y que tenemos que superar, ¿no? Entonces, este es el momento. Nosotros tenemos que superar ya lo que tenemos hasta ahorita pensado y planeado como un ser altamente espiritual, evolucionado, refiriéndonos a nuestra propia conciencia, es decir, si nosotros nos consideramos seres verdaderamente espirituales, con un avance espiritual verdadero, entonces tenemos que superarnos a nosotros mismos en este momento. Es decir, todo aquello que conocíamos como una sofisticación espiritual, en este momento tiene que alcanzar el siguiente nivel. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso era una muy buena pregunta que también desarrollaste en tu introducción, Susani, y en realidad cómo lo vamos a hacer es conectando con el amor incondicional, con esa partícula del ser que está mucho más conectada con la verdadera fuente y el verdadero origen. Es decir, convertir nuestra vida día a día y cada respiración que damos en un momento sagrado de nuestra existencia. Y esto es a través del amor. Amo estar respirando en este momento, amo estar conectando con el alimento que me va a nutrir en este momento, amo el estar conviviendo y conectando con los seres que me rodean, con todas las conciencias que me rodean, reconozco y honro la conciencia dentro de todos los objetos y de todos los seres que me rodean y evidentemente esto nos va a traer muchos nuevos conflictos porque nos estamos desprendiendo de esa vieja existencia, es decir, aquello que veíamos como imperfecto, ya no lo podemos calificar de imperfecto porque estaríamos juzgando esa partícula divina de ese ser o de ese momento. Entonces aquí es donde entra el verdadero reto, que es lo que tenemos que sobrepasar. Y vienen momentos en los que evidentemente tenemos que salir a sanar, a perdonar y a decir, ok, ok, siempre he pensado que esta persona no era tan perfecta conmigo, pero ahora es el momento de reconocer su partícula de ser divina y decir, efectivamente, esto era necesario y es perfecto para mi propio entendimiento de lo que es el amor incondicional y cómo debo de conectar desde ese amor incondicional. Porque somos un canal, estamos conectados desde la fuente con ese amor incondicional y lo debemos de extender a través de todos los lazos que nosotros vayamos estableciendo en conciencia con todo nuestro derredor y nuestra creación de realidad desde desde ese mismo principio, desde ese mismo entendimiento de que somos y extendemos lazos de amor incondicional. ¿Qué es lo incondicional? Verdaderamente es despojar de cualquier defecto todo lo que nos rodea, porque los defectos traen condiciones. Te amo siempre y cuando tú cumplas con, y eso es una condición. Te amo siempre y cuando me aceptes como soy. Eso ya es una condición. Simplemente tenemos que entrar en esa evolución diciendo todos somos uno y amo todo lo que me rodea y incondicionalmente. Si me va a molestar, si va a venir con alguna cosa burda de la realidad, bueno, yo tengo que hacer un esfuerzo consciente para elevar eso que me pareció burdo. ¿Y cómo lo voy a elevar? Primero lo voy a reconocer su partícula de divinidad. Y esto creo que resuelve un poco estos cuestionamientos, mi Susani.
¿Estás ahí? No, no te escuchamos. Muy agradecida de toda esta información a nuestros queridos hermanos pleyadianos. Y yo siento que que muchos quizás que nos están escuchando, eh, pueden llegar a sentir o a pensar el hecho de reconocer que ese otro, obviamente, es igual que yo, un ser con una chispa divina, pero que su comportamiento, su forma de actuar, en cuanto a su forma de hablar, su forma de actuar a lo mejor con actitudes que no son positivas, eso no significa que nosotros sigamos, ¿no? Sigamos a lo mejor dentro de lo que es el contacto de 3D, teniendo que estar con alguien que ya sentimos que la resonancia ya no nos da como para esa continuidad o para seguir aceptando situaciones que en nuestra 3D ya no se deben sostener, pero lo que sí sucede, pienso yo, es que cuando nosotros vamos elevando la frecuencia, ya no estamos conectados con el otro desde el miedo o desde el resentimiento o desde un comportamiento humano que en definitiva, en lugar de desprendernos, nos sigue conectando al otro en un ciclo que se hace tenso, que se hace duro, que se hace muy sufrido cuando nosotros comenzamos a sentir o a vibrar en esta conexión que primero es con nosotros mismos, elevamos esa frecuencia y sí se logra que haya inclusive un soltar con respecto a determinados escenarios que hoy, por algo, estamos conectados a esos escenarios que nos hacen a lo mejor experimentar situaciones humanas muy difíciles y muy conflictivas, y también tomar decisiones que lo hace uno en conciencia y en amor, no en resentimiento, en violencia o en reproche, hace que vayamos cambiando también la energía nuestra y la energía del otro, porque es como que está recibiendo ya algo diferente, que no lo entiende, quizás mentalmente, pero que también es una oportunidad a ese otro muchas veces para reparar situaciones que no la ven, ¿no? Porque es como que esos lazos energéticos que nosotros vamos armando con otros y quizás obviamente no vienen de esta vida, son los que también ahora estamos sanando sin saber. Y eso también me parece interesante que lo podamos compartir, porque a veces puede llegar a creerse desde el aspecto de mental, de la lógica de un juego que nosotros creemos o que no conocemos, que estar en una sintonía de amor es, como decimos aquí en Argentina, bancarse lo que venga. No pasa por ahí eso, no pasa por ahí. Pero bueno, eso también sería muy importante que nosotros lo conozcamos a través de ustedes, ¿no? En estos tantos vínculos que se han creado y que se han afianzado en esos vínculos de carencias, en esos vínculos donde no se gestaron a través de esa conexión divina, porque estuvimos siempre manejándonos con la mente y con las cáscaras de la cebolla. Nunca tuvimos quizás la oportunidad de poder hacer esas conexiones genuinas desde el corazón, desde lo divino. Quizás sí, a veces en una conexión entre parejas o entre madre e hijos, pero aún así también la salpicamos con nuestros miedos, con nuestras indecisiones y con esas cosas no resueltas, ¿no? Que no, no, no podemos decir que estuvimos exentos de nuestros errores humanos. Así que esto también sería muy interesante que lo podamos escuchar, que lo podamos sentir a través de ustedes, pleyadianos, que han vivido todo esto antes que nosotros y que este momento crítico, este momento tan intenso, pueda ser revelador a través de estos encuentros donde podamos sentir que hay cosas que sí se entienden con la mente, pero hay otras que empiezan a resonar desde el alma y que nosotros la podemos sentir y experimentar, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos con esto entonces, que considero interesante e importante.
Claro que sí, es que estás hablando del ser crítico. Todos tenemos este ser crítico dentro y nos ayudó a sobrevivir por muchos años. Fue una herramienta muy útil para poder avanzar en un nivel individual, hasta donde estamos, en donde cuando parte del objetivo del juego era ser exitoso y tener, no sé, una cierta cantidad de dinero, que era la moneda con la cual podíamos tener muchos acceso a muchas partes de este juego, pero en realidad en este momento este ser crítico tiene que ser deliberadamente entendido, comprendido, reconocido, pero ahora lo debemos de dejar a un lado porque las nuevas habilidades que necesitamos en este momento, muy a propósito y a conciencia, tienen que estar dirigidas hacia una parte no tan mental, no tan crítica, sino emocional. Es decir, ahora tenemos que conectar con otro set de herramientas que hasta ahorita mucha gente pues se enamora de ese set de herramientas que tenía anteriormente y no quieren dejarlo porque están en una comodidad de ese personaje. Pero hablamos de personajes, hablamos de juegos. En el mismo juego tú puedes cambiar de personalidad, puedes ser otro personaje. Y si tú lo tomas desde este punto de vista, vas a empezar a dejar de lado la falta de habilidades que tenía esa personalidad anterior. Y ahorita estamos adquiriendo un nuevo set de herramientas y este nuevo set de herramientas nos va a llevar precisamente a conectar desde lo más profundo de nuestra alma, pero no va a ser algo que se dé gratuitamente o naturalmente. Nosotros tenemos que empujar a lograrlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar la personalidad de víctima, la personalidad de crítico, escéptico y de estar debatiendo y rebatiendo todo lo que otras personas nos están tratando de compartir, etcétera. Claro, todo esto, o el de la víctima, ¿no? Que es otro tipo de personaje, otro tipo de personalidad, en donde todo me está sucediendo y yo me identifico con mi herida y soy una persona abandonada y debatida y tal. Y ahora el punto es que estamos realmente escogiendo, seleccionando a conciencia ese nuevo personaje que nos va a llevar por esta nueva etapa del juego, de la vida, de la situación. Y estamos, al mismo tiempo que estamos eligiendo esta nueva personalidad, estamos creando una nueva realidad, porque acorde a las características de cada personaje va a ser la realidad que va a poder alcanzar. Esto es diseño de la propia Matrix, ¿no? Del propio juego. Pero nosotros no necesariamente tenemos que salir de la Matrix de una manera violenta. Esto quiere decir, cuando un alma decide dejar el juego, quiere decir que empieza a enfermar y empieza a vivir experiencias que lo van a llevar eventualmente a salirse de esta realidad porque ya no puede. Esto lo decide el alma cuando ya no puede seguir evolucionando con este personaje. Pero ahora, parte de esta nueva realidad, de esta nueva información, es que tú te des cuenta que no necesariamente tienes que morir a través de esta enfermedad, sino que tú puedes cambiar de personaje y empezar a habitar otro que tenga las herramientas para empezar a regenerar ese cuerpo. Porque el cuerpo es nuestro espacio de juego, es lo que nos contiene, es lo que contiene el juego y es lo que nos está dando las herramientas y son las habilidades diferentes que vamos adquiriendo con cada nivel. Y en este nivel en el que estamos, podemos realmente hacer ese salto cuántico, dicho por otro tipo de palabras, o podemos hacer ese cambio de piel, ese cambio de personalidad con nuevas habilidades. Pero esto es una decisión del jugador. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en excelentes jugadores
y empezar a utilizar distintas pieles para ver cuál es la que nos está llevando a ese punto en donde nosotros queremos estar. Entonces nadie va a venir a decirte, hey, aquí está esto, porque como decíamos al principio, no conocemos todas las reglas, pero una de las reglas para ganar el juego es empezar a conocer las reglas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estudiando, regresando a nuestro origen, viendo cuáles son mis habilidades natas y cómo puedo a partir de esas habilidades natas empezar a construir una realidad a partir de mis habilidades naturales, porque eso es lo que me va a causar mucho más placer seguir jugando en este juego o seguir transitando esta Matrix. Nos hemos dado cuenta, o ustedes están dando cuenta hasta este momento, que no hay muchas maneras de salir de la Matrix. Algunas es, como ya lo explicamos, decidiendo salir deliberadamente a través del cuerpo, o podemos hacerlo decidiendo ahora cambiar de esa piel, cambiar a ese otro personaje, pero a conciencia, estando aquí presentes. No necesitamos salir del juego y volver a entrar, o salir de la Matrix y volver a entrar. Esto es algo muy complicado porque solamente aquellos que logran ganar el juego, ganar esta situación, es decir, que logran masterizarse al grado de ser ascendidos, o de portar este título de maestros ascendidos, pues entonces es algo, son quienes lograron terminar el ciclo, ¿no? Terminar el ciclo de encarnaciones, terminar la Matrix para poder salir de la Matrix con una conciencia, con su propia conciencia, pero ya en ese otro nivel de ganador, digámosle en este momento, porque también pensé ascendido. Pero claro, es que esto de ascendido ya nos está presentando otro tipo de cuestionamientos, porque si ya digo, si pasamos de la 3D a la 4D, hemos ascendido. Entonces, ¿cómo debemos de ascender? Debemos de ascender desde dentro del mismo juego, no saliendo y entrando, no reseteando y el propio juego, ¿no? No apagándolo y volver a crear otra realidad con otro cuerpo físico, con otros padres, con otra historia, con otro tipo de evolución, porque esto toma demasiado tiempo. Por eso ahorita lo que nos están diciendo es que sí, el reseteo se tiene que hacer efectivamente, pero desde adentro en donde estamos. Y el cambio de realidad no va a ser un cambio de cuerpo físico y volver a crecerlo y volver a pasar por la infancia, sino va a ser un cambio ya de esa línea de tiempo, es decir, nuestro cuerpo como es, pero una mejor versión de ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que ya está alineado con esa nueva conciencia y que por ende va a evolucionar a la par de esa propia huella energética, de esa propia conciencia. Entonces espero que esto se esté entendiendo porque lo podemos hacer desde diferentes puntos. Estamos en un momento en el que tenemos muchas herramientas, como tú decías, efectivamente, desde el silencio. No necesariamente tenemos que enredarnos con información hablada, pero desde el silencio escuchar y resonar con esa información, porque siempre la información canalizada, verdaderamente canalizada, va a ser y va a tener un cierto nivel de cualidad, de sofisticación y no les va a instar a hacer cosas que los regresen en su propia humanidad y en su propia pérdida de avance o pérdida de conciencia. O sea, sí, efectivamente tenemos que conectar nuestra fisicalidad con nuestra espiritualidad para elevar la fisicalidad, pero no para retroceder. ¿Sí me explico? Si es... porque Sí, era sí, lo que ustedes estaban hablando un poco antes. sí, claro que sí.
Y hay un tema que me parece muy interesante en este juego, donde me da la sensación que la gran mayoría en este juego, en el juego en el que veníamos jugando, la mayoría veníamos perdiendo. Entonces, o por lo menos estábamos siendo descalificados. Ahora es, ok, no abandonamos el juego, en el juego estamos, pero con nuevas herramientas que no conocíamos y que en definitiva nos van dando más elementos para poder mover las piezas con sabiduría, ¿no? Y en esta herramienta, en estas herramientas que hemos recibido, me parece que hay una que fue y que es fundamental, ¿no? Y es justamente corrernos siempre del rol en donde fuimos dirigidos y nos dijeron lo que teníamos que hacer, a dónde teníamos que ir, cómo nos teníamos que curar, qué es lo que teníamos que pensar. Y entonces esta herramienta tan enorme que ahora también a través de la tecnología nos ayudó a poder ampliar la cantidad de información, podemos llegar a tener muchísima más información que antes, donde antes solamente recurríamos a bibliotecas o a libros, pero en este caso hay mucho para poder ir despertando. Obvio que dentro de lo mucho hay cosas que sí valen, otras que no, pero bueno, ahí tenemos el discernimiento interno para ver dónde nos guía nuestro corazón. Pero creo que en esta oportunidad estamos muy preparados para poder asumir, que lo hemos hablado en otras oportunidades, nuestro rol de soberanos. La soberanía, el comando que nosotros tenemos sobre nosotros, es una herramienta fundamental para poder jugar este juego. Un juego con una conciencia donde ya no nos sentimos, como decís, ni víctimas ni victimarios, ni responsables, digamos, o irresponsables de lo que sucede con nosotros y con el exterior. En este rol, al ser responsables de nuestro cuerpo, de lo que pensamos, de lo que sentimos, también somos responsables del entorno que vamos creando. Y esto también es muy positivo, porque en realidad no vamos a esperar que la modificación del sistema lo hagan los de arriba, sino que somos nosotros los que ya los estamos haciendo. Mejorar una educación, mejorar un sistema económico, mejorar, va a venir desde movimientos que ya están existiendo desde abajo hacia arriba, de las propias comunidades que están abriéndose a esta nueva percepción de que los cambios profundos vienen desde el corazón y la materialización del exterior también depende de nosotros. Y esto es un paradigma absolutamente diferente al que vinimos quizás hace eones de tiempo, donde estábamos siempre supeditados a lo que el otro, un jefe, un emperador, un faraón o inclusive un padre de familia dijera, cuando muchas veces esto varió y cambió porque, por supuesto, ya se fueron perdiendo los valores, se fueron perdiendo realmente las directivas desde un plano de conexión con lo divino, y entonces todo esto se fue pervirtiendo al punto de que nos dimos cuenta que quienes en realidad tienen determinado poder y autoridad no están capacitados, no tienen esa conexión con lo divino para llevarnos hacia buen puerto. ¿Por qué? Hemos vivido todo esto para entender que el buen puerto está dentro nuestro y que somos nosotros quienes en realidad ahora estamos manifestando la nueva realidad. Nuestro cuerpo como elemento fundamental del juego y a su vez la conexión con el otro que hace que nosotros entendamos que los cambios vienen de adentro hacia afuera y que la materialización la vamos a gestar nosotros, ¿no? Esto también es un cambio enorme, porque ya corrernos del rol de esperar que nos digan cómo trabajar, cómo accionar, es cambiar absolutamente todo lo que es el concepto de lo que somos como seres humanos, ¿no? Es empezar a asumir esa parte de ser con esa parte de humano. Fíjate que nosotros tenemos inclusive hasta la descripción de lo que somos, como ese ser, partícula divina, con esa humanidad de nuestro cuerpo físico, mental, biológico. El animal, por ejemplo, la palabra es ánima, ánima, y el venido
digamos que sería el alma que viene aquí a ser nuestro compañero de vida, nuestro gran iluminador, nuestro gran contenedor, ¿no? Emocional, y nosotros ser humano para que podamos lo divino materializarlo en el campo humano, ¿no? O sea, qué extraordinaria responsabilidad y qué privilegio. Pero por supuesto que decíamos con nuevas herramientas que están. Debemos, pienso, dejar de darle tanta manija a lo lógico racional y empezar a conectar desde el propio alma y la tranquilidad y el silencio y la conexión con la naturaleza, la conexión con lo que realmente nos ancla a lo que somos en esta partícula de ser, ¿no? Esa por lo menos es mi perspectiva, no sé ustedes. Sí, no, por supuesto, claro, evidentemente es una gran descripción, una gran respuesta lo que acabas de dar a tu público y efectivamente lo único que tenemos que hacer es centrarnos en discernir de dónde viene la frecuencia que estamos sintiendo, si está basada en una frecuencia de miedo, de inseguridad, de duda. Quiere decir que no es una frecuencia que debamos entretener demasiado tiempo en nuestra realidad, en nuestro campo del juego, que es nuestro cuerpo o nuestra mente, sino o en el campo de la realidad que estamos creando, porque toda decisión que tomemos, vayamos hacia adentro, hacia el discernimiento y pensemos de dónde viene esta frecuencia. Si viene de la frecuencia de amor, lo quiero hacer por amor, es idealmente la mejor manera de empezar y de tomar esa decisión. Entonces sí, efectivamente estamos dirigiéndonos hacia una mucho mejor realidad, hacia una realidad muchísimo más integrada, pero sí que tienen que hacer el esfuerzo de entrar en esa nueva piel, en esa nueva realidad, encarnar ese nuevo ser que van a ser, que es un ser conectado y dejar todo el miedo, dudas y conflictos atrás e incluso empezar a practicar mucho más el silencio para conectar con la propia alma, con la propia conciencia y efectivamente basarse en esa resonancia, porque las emociones, la resonancia ha sido siempre la brújula que les estará dirigiendo dónde está su verdadero norte y hay que alinearse con el verdadero norte. Y bueno, yo creo que con esto nosotros nos despedimos y esperamos estar con ustedes muy próximamente en otra transmisión. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Los amamos con el alma y enviamos nuestros mejores deseos y energía de expansión y de conexión con ustedes en todo momento. Gracias y hasta pronto. Gracias. Bien, Vuelvo. hermoso, hermoso. Bueno, realmente hermoso. En mi corazón siento que fue muy revelador el encuentro. Y creo que aquí ya nos vamos, para que lo que vayamos escuchando a través de esta canalización hermosa y este encuentro, bueno, vaya ingresando al corazón de quienes nos escuchan, ¿no? Porque creo que lo que hemos dicho y lo que hemos escuchado, hay muchas cosas para sentir. No tanto para pensar, sino para sentir. Así que gracias, Alesa. Gracias infinita a vos, a nuestra comunidad y gracias por estar. Gracias. Sus. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.